Listo, muchas gracias por regresar. Vamos a continuar. Habíamos resuelto del ejercicio la parte A, encontrando la diferencia de potencial en el punto B. Necesito únicamente realizar la parte del gráfico, ya que eso nos va a ayudar a ubicar especialmente las distancias. Entonces el gráfico rápidamente teníamos de la siguiente manera. Aquí hablábamos de un punto B, la carga 1, la carga 2, carga 1, carga 2. Desde Q sub 1 hasta Q sub 2 había una distancia de 9 centímetros. Desde Q sub 2, los puntos me falta poner. El punto A, acá es el punto C, 4 centímetros valía desde Q sub 1 hasta A, 2 centímetros, 3 centímetros, y los signos, la carga 1 era positiva y la carga 2 negativa. La diferencia desde A hasta Q sub 2, pues 9 menos 4, 5 centímetros. Bien, la diferencia de potencial en el punto A es igual, en este punto de aquí. Asimismo, con respecto a la carga 1 y con respecto a la carga 2, sería potencial 1 más potencial 2. La diferencia de potencial en A va a ser igual. Potencial en 1, la constante dieléctrica K por la carga 1 sobre R1, más para el potencial 2, K por Q sub 2 sobre R2. El potencial en A va a ser igual. La constante dieléctrica 9 por 10 elevado a la 9 por la carga 1, 3 por 10 elevado a la menos 6 sobre R1. Veamos la distancia que hay desde el punto A la carga 1. Son 4 centímetros. Transformados a metros, 4 dividido para 100, 0,04. 0,04. Más la constante dieléctrica 9 por 10 elevado a la 9, Q sub 2 menos 3 por 10 elevado a la menos 6 sobre. Veamos ahora la distancia que hay desde el punto A hasta la carga 2, 5 centímetros. 5 dividido para 100, 0,05. El potencial en el punto A es igual. En la calculadora pondremos 9 expresión a la 9 por 3 expresión a la menos 6 igual, y dividido para 0,04, 675.000. Más por menos me da menos. 9 expresión a la 9 por
3 expresión a la menos 6 igual y dividido para 0,05, 540.000. Entonces, la diferencia de potencial en el punto A es igual. 675.000 menos 540.000, 135.000. La unidad voltios. Segunda respuesta. Y la parte C, vamos a hacerle acá, literal C. La diferencia de potencial en C es igual. Potencial 1 más el potencial 2. Diferencia de potencial en el punto C va a ser igual. Potencial 1, la constante K por Q sub 1 sobre R sub 1, más la constante K por la carga 2 sobre R sub 2. El potencial en el punto C. La carga, primero, perdón, la constante 9 por 10 elevado a la 9 por la carga 1, 3 por 10 elevado a la menos 6, esa es positiva, sobre R1. Vamos a ver la distancia que hay desde, el, desde la carga 1 hasta el punto C, todo esto de aquí. Entonces, desde Q sub 1 hasta Q sub 2, 9 centímetros. Pero desde Q sub 2 hasta C, 3 centímetros. Sumamos. 9 más 3, 12. 12 dividido para 100, 0,12. Esa es la distancia. Más la constante 9 por 10 a la 9 por la carga 2 negativo menos 3 por 10 elevado a la menos 6 sobre, veamos la distancia 2. Asimismo, desde el punto C hasta la carga 2, estos 3 centímetros, nada más. 3 dividido para 100, 0,03. El potencial en C va a ser igual. 9 expresión a la 9 por 3 expresión a la menos 6 igual y dividido para 0,12. Uno de estos ya vamos a hacer en la calculadora para que vean que sale ese resultado. 225.000 más por menos menos 9 expresión a la 9 por 3 expresión a la menos 6 igual dividido para 0,03. 900.000. El potencial en C es igual. Si yo resto 225.000 menos 900.000, me va a dar un resultado negativo porque la cantidad mayor es 900.000. 675.000. La unidad voltio. Entonces ahí tenemos el potencial en cada uno de estos puntos que nosotros tenemos. El potencial primero calculamos en este punto B, luego calculamos en el punto A y finalmente en el punto C. Voy a hacer del último la operación, el potencial en C. Al hacer 9 expresión a la 9 por 3 expresión a la menos 6 igual dividido para 0,12, debe salirme el 225.000. Y lo mismo en el otro. Cierro. Y compartimos la calculadora. Ahí debemos estar viendo ya la calculadora. Entonces era 9 expresión, este por 10 a la X, expresión a la 9, por 3, expresión a la menos 6,
Hasta ahí ponemos igual. Y eso dividido para 0,12. Igual, y ahí tenemos el 225.000 que tenía. Para el otro, 9 expresión a la 9 por 3 expresión a la menos 6 igual. Y esto dividido para 0,03. Igual, y ahí tenemos los 900.000. Y la diferencia que ya no sería inconveniente. Listo. En nuestro módulo hemos resuelto ya este primer ejercicio del triangulito que se formaba, las dos placas. Ahí está resuelto de dos maneras, yo dice solo una, suficiente. Aquí hay un ejercicio parecido al que nosotros teníamos. Dice, dos cargas Q sub 1 es igual más 8 microcoulomb y Q sub 2 menos 8 microcoulomb están separadas 10 centímetros. ¿Cómo se identifica en la figura? Calcular el potencial en el punto A y en el punto B. Datos del problema. Entonces, la carga 1 vale más 8 microcoulomb, transformado el micro más 8 por 10 elevado a la menos 6, el micro es equivalente a 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2, como es negativa, menos 8 microcoulomb, eso es igual a menos 8 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Aquí ya las cargas no eran iguales como de antes, o no, perdón, son iguales, pero nos da por separado la carga 1 positiva y la carga 2 negativa. En cambio, en el ejercicio anterior nos daba que las dos cargas eran iguales, pero nosotros identificábamos cuál era negativa por el gráfico. Hay una distancia R de 10 centímetros que dice aquí, ¿no? Están separadas 10 centímetros como se indica en la figura. Bueno, ya vamos a analizar esa parte. La constante, el dato implícito, 9 por 10 elevado a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y preguntaba el potencial primero en el punto A y luego el potencial en el punto B. El gráfico, la carga 1 positiva, la carga 2 negativa. La distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 era total 10 centímetros, pero hasta el punto A, desde la carga 1 hasta el punto A hay 3 centímetros. Desde el punto A hasta la carga 2 hay 7 centímetros. Aquí están los 10. Y de la carga 2 hasta B hay 2 centímetros. Solución. Primero calculamos el potencial en el punto A. El potencial en el punto A es potencial 1 más potencial 2. Potencial en el punto A es K por Q sub 1 sobre R1 más K por Q sub 2 sobre R2. Potencial en el punto A. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. Por la carga 1. La carga 1 es positiva. 8 por 10 elevado a la menos 6. Dividido. La distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto A son 3 centímetros. Pero esto hay que transformar a metros. Divide para 100, 0,03. Más la constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga 2. La carga 2 es negativa. Menos 8 por 10 elevado a la menos 6. Y eso dividido. La distancia que hay desde el punto A hasta Q sub 2, 7 centímetros. 7 dividido para 100, 0,07. Operando 9 expresión a la 9 por 8 expresión a la menos 6 igual dividido para 0,03, 2,4 por 10 elevado a la menos 6. Perdón, por 10 elevado a la sexta. Más por menos me da menos. 9 expresión a la 9 por 8 expresión a la menos 6 igual. Dividido para 0,07, 1,03 por 10 elevado a la sexta. Esta diferencia me da 1,37 por 10 a la sexta voltios. Y esta sería nuestra primera respuesta. Vamos ahora a la parte B. El potencial en B es igual, potencial 1 más potencial 2. Potencial en B es igual, lo mismo.
K por Q sub 1 sobre R1 más K por Q sub 2 sobre R2. Me parece que en el módulo aquí estaba puesto otra letra. Y si no hay que corregirlo, es el potencial en B. Parece que estaba puesto otra vez potencial en A. La constante, 9 por 10 a la 9. La carga, 8 por 10 a la menos 6, dividido R1. Veamos la distancia que hay desde el punto B hacia la carga 1. Acá está el punto B. Hasta la carga 1 es todo esto. 3 más 7, 10. 10 más 2, 12 centímetros. 12 dividido para 100, por eso tenemos 0,12. Más 9 expresión a 9 por 10 a la 9 por la carga 2 que es negativa y esto dividido. La distancia que hay desde la carga 2 hasta el punto B son solo 2 centímetros. 2 dividido para 100, 0,2. 0,02. El resultado de 9 expresión a la 9 por 8 expresión a la menos 6 igual, y eso dividido para 0,12, 6 por 10 elevado a la quinta. Más por menos menos, 9 expresión a la 9 por 8 expresión a la menos 6 igual, dividido para 0,02, 3,6 por 10 a la 6. Esta diferencia, 6 por 10 a la quinta menos 3,6 por 10 a la menos 6, me da una diferencia de potencial en B menos 3 por 10 a la sexta voltios. Nuestra segunda respuesta. El tercer ejercicio, cuarto que sería para nosotros. En los extremos de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, aquí está el gráfico, el triángulo rectángulo, hay cargas de 60 y 40 Coulomb. Entonces, carga 1 positiva, carga 2 positiva. ¿Cómo se indica en la figura? Con esta información calcular el campo eléctrico y el potencial en el vértice del ángulo recto. Aquí está el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. En el gráfico, este cateto, desde la carga 1 hasta la parte de lo que forma el ángulo recto son 4 centímetros, en forma vertical 3 centímetros y tenemos el campo. Desde Q sub 1, un campo E sub 1. Desde Q sub 2, un campo E sub 2. Y la resultante que me parece que aquí pedía, ¿no? Los datos, Q sub 1, 60 Coulomb. El Coulomb transformado, 2 por 10 elevado a la menos 8 Coulomb. 40 Coulomb. Esto transformado, 1,33 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. Ya hacemos esa transformación, parece que no está aquí, pero ya le voy a hacer aparte. La constante K, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Incógnitas, el campo eléctrico y la diferencia de potencial. Dice, con esta información calcular el campo eléctrico E y el potencial en el ángulo recto. Entonces hemos puesto diferencia de potencial. El dibujo nos daba, ¿no? Lo que posiblemente se ha dibujado uno es el potencial 1 a la derecha, el potencial 2 hacia abajo y la resultante E sub R. Solución. Primerito, calculamos el campo eléctrico resultante. Para eso, el campo eléctrico 1, K por Q sub 1 sobre R1 al cuadrado. Esta fórmula para el campo eléctrico. El campo eléctrico 1, 9 por 10 a la 9, por carga 1, 2 por 10 a la menos 8, y eso dividido para R1. R1 vale desde la carga 1 hasta la parte del ángulo recto, 4 centímetros. 4 dividido para 100, 0,04, y eso le vamos al cuadrado. Operando todo esto me da 1,13 por 10 a la quinta la unidad Newton sobre Coulomb. Para el campo eléctrico 2, lo mismo, K por Q sub 2 sobre R2 al cuadrado, reemplazo lo que vale K, reemplazo lo que vale la carga, 1,33 por 10 elevado a la menos 8, y R2, la distancia de R2, desde la carga 2 hasta la parte del ángulo recto, 7 centímetros, el cateto vertical.
7 centímetros, 0,07 al cuadrado. El operar todo esto me da 2,44 por 10 a la cuarta newton sobre coulomb. Entonces, tenemos nosotros encontrado el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2. Para calcular el campo resultante, aplico el teorema de Pitágoras, porque aquí forma nuevamente un triángulo rectángulo. Entonces, E sub R, para no poner al cuadrado, ya se pone directamente la raíz. E sub 1 al cuadrado más E sub 2 al cuadrado. Recuerde que el teorema de Pitágoras decía, la hipotenusa al cuadrado, es decir, E sub R al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. E1 al cuadrado más hacia abajo E2. Este cateto es el mismo que está acá, E2 al cuadrado. Reemplazamos lo que vale E1, 1,13 por 10 elevado a la quinta, y eso elevamos al cuadrado, más 2,44 por 10 a la cuarta, y eso también elevamos al cuadrado. El resultado de todo esto me da 1,16 por 10 elevado a la quinta, la unidad de este campo resultante, Newton sobre Coulomb. Esta operación, vamos a hacerlo para que usted pueda visualizar lo que sale. Dejemos de compartir un momentito, ¿no? El 1,16 por 10 a la quinta. La calculadora nuevamente. Ya, ahí tenemos la calculadora. Ponemos raíz cuadrada. Aquí está la raíz. 1,13 por 10 a la quinta. Pero estaba esto elevado al cuadrado, así es que se me olvidó poner primero un paréntesis aquí. Elevado al cuadrado. Veamos si no se borra. Ya, no, sí recorrió. Entonces, abro el paréntesis, cierro el paréntesis, para esto poderle elevar al cuadrado. Más, abro el paréntesis, 2,44. Expresión a la cuarta. Cierro el paréntesis, igual al cuadrado. Igual, y ahí tenemos el resultado, ¿no? Estaba 1,16, se ha pasado a notación científica, porque aquí está 115.604,3252. La coma regresa hasta que haya una cifra, es decir, 1, si cojo solo dos cifras decimales, como después del 5 hay una cifra superior a 5, sube a la anterior. En vez de poner 15, 16. 1,16. ¿Cuántos espacios regresamos? 2, 4, 5. Por eso era por 10 a la quinta. Y la unidad Newton sobre Coulomb. Regreso nuevamente. Entonces ya está calculado el campo eléctrico resultante. Vamos ahora para el potencial resultante. Primero el potencial 1. La constante K por Q sub 1 sobre R1. B sub 1. La constante K, 9 por 10 a la 9. La carga 1, 2 por 10 elevado a la menos 8. Sobre la distancia R1, 0,04. La distancia que teníamos igual aquí, ¿no? De 4 centímetros dividido para 100, 0,04. Potencial 1, 4.500 voltios. Potencial 2, K por Q sub 2 sobre R2. Reemplazamos 9 por 10 a la 9 por carga 2, 1,33 por 10 elevado a la menos 8. Y eso dividido, R2 era el cateto vertical 7 centímetros, dividido para 100, 0,07. Multiplicado eso me da 1.710 voltios. Para calcular el potencial resultante debemos sumar estos dos parciales, B1 más B2. 4.500 más 1.710, el potencial resultante es de 6.210 voltios. Ahí estaría
no me deja rayar como el anterior. Y ahí estaría el potencial resultante que aquí pedía. Pedía que calcule el campo eléctrico y el potencial. El campo eléctrico resultante es de 1,16 por 10 a la quinta y el otro 6.210 voltios. Aquí hay algunos ejercicios para que usted pueda asimismo practicar. Y hasta ahí vamos a ver, no de gana nos vamos a complicar más si es que damos capacitancia. Entonces, solo la prueba de la unidad 4 sería de potencial eléctrico, de esto que estamos viendo. Y aquí puede ser que se coja también algún ejercicio. Por favor, revisar estos propuestos del documento.